Seguimos en Argumentos conversando con Carlos Trapani, abogado especialista en el tema de derechos de la niñez. Y le consulto, ¿cómo debería estar la formación de los docentes al contar con herramientas, al contar con diferentes formaciones pedagógicas, pero también con el tema de la resolución de conflictos que puedan presentarse desde las instituciones educativas, entendiendo que quizás la dinámica que hoy manejan los niños son diferentes a las generaciones del pasado? Hoy, por ejemplo, también el tema de las redes sociales influye en la dinámica de nuestros niños de hoy, incluso la dinámica familiar. ¿Cómo prepararse como docentes, cómo prepararse desde el ámbito educativo para saber manejar esos conflictos y, como hablamos también, para saber manejar estos casos de violencia, de diferentes tipos de acoso o todo tipo de escenario que pueda vulnerar los derechos de los niños? Yo creo que para llegar a eso que tú quieres del docente, es el docente de tus sueños, hay que generar condiciones para proteger al docente. Todo lo que tiene que ver con su seguridad social, con un trabajo digno, bien remunerado. Hemos visto en muchas escuelas que es mucho más costoso para el docente ir a trabajar que lo que recibe por remuneración. Y parte de su remuneración se va solo en la movilidad. Entonces mucho apuesta a la vocación, pero la vocación es importante, pero no es suficiente para hablar de un docente de forma integral. Y la docencia ha sido una de las profesiones más golpeadas en los últimos años en el país. O sea, necesitamos redignificar al docente para que el docente esté a la altura de las demandas, porque el docente, bueno, es un actor estelar en la educación de los niños. El docente puede diagnosticar, puede orientar, puede motivar, puede inspirar, puede potenciar la creatividad de un niño y evidentemente acompaña ese proceso de formación como lo hace papá y como lo hace mamá. Ahora bien, el docente hay que formarlo, hay que prepararlo. Me preocupa muchísimo cómo están las escuelas de educación y los institutos pedagógicos, que nos estamos quedando sin aspirantes a docentes. O sea, tenemos que hacer esfuerzos para que nuevos estudiantes incorpórense en las aulas de clase en las escuelas de educación y poderlos formar de una forma integral, con los aspectos fundamentales de la pedagogía, propios de las ciencias de la educación, pero también en el tema de los derechos del niño y sobre todo mecanismos para la resolución de conflictos. Un docente muchas veces sale al ruedo, asume un salón de clases sin las herramientas necesarias para saber detectar y atender situaciones de violencia. O sea, la formación desde las universidades, de los institutos pedagógicos, es fundamental. Y ese acompañamiento tiene que ser permanente al docente. Tiene que haber procesos de entrenamiento y reentrenamiento que le permita al docente entender su rol. Porque también hemos identificado muchos docentes con miedo, hemos identificado muchos docentes que no se quieren meter en eso. Si yo vengo a dar matemática, es matemática, no me interesa qué hacen los muchachos. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad del docente. Y hay muchísimas experiencias, no todo es malo. Hay muchas experiencias interesantísimas en escuelas de ABEC, en escuelas de Fe y Alegría, iniciativas de escuelas municipales donde se ha marcado una diferencia importante. Y esa diferencia importante se apoya en un docente que se atreve a crear y hacerlo diferente, más allá de las condiciones adversas que puede vivir. Entonces, el docente es un gran inspirador para que una escuela tenga un clima escolar acorde a lo que el niño necesita y tiene derecho. ¿Cómo ir creando esas condiciones? Por ejemplo, veíamos que el ministro de Educación mencionaba que va a iniciar un plan de formación, pero muchas veces estos planes de formaciones se quedan en solo una jornada y que quizás no impacta a la mayoría de los docentes o que quizás no aborda todos los temas que hoy en día esta población de educadores necesita. Y también evaluando las condiciones, como mencionaba, bueno, hay que recuperar esas condiciones del docente, entendiendo que, bueno, de acuerdo a cifras de diferentes organizaciones, hoy la población docente, lo mencionaba, es una población envejecida, en el sentido de que la mayoría de los educadores están en un rango de edad entre los 45 a 50 años. Entonces, el rango de edad de más jóvenes, quizás 25, 35, es un porcentaje muy bajo. Entonces, quizás también esos factores inciden y a la vez mencionando ese tema de, bueno, de la falta de educadores, también entonces ahora, bueno, son bachilleres que sin contar con la formación necesaria, a veces pasan a cumplir también el rol como docentes, como para llenar esa vacante. Es un desafío. Un docente no se improvisa. Un docente no sale de una semana a otra. Un docente requiere un proceso de formación que requiere tiempo y que requiere maduración. Hay que tener respeto a la majestad de una escuela. Es como que yo quisiera ir a un ministerio y dar un taller de derechos del niño. Bueno, ¿y quién soy yo para tocar las puertas de un ministerio? Pero todo el mundo quiere ir a la escuela a dar algún taller. Entonces hay que respetar la majestad, porque trabajar con niños requiere niveles de especialidad. No cualquier persona tiene las herramientas para estar al frente de un salón de clase y poder desarrollar cualquier tema. Entonces requiere formación, requiere preparación. Tenemos que tener una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Que la materia docente sea muy bien remunerada, que sea estimulada, que sea reconocida académicamente, socialmente, políticamente, y que eso requiere evidentemente de condiciones y medios de trabajo idóneos. Yo puedo tener al mejor docente formado, el mejor docente remunerado, pero si la escuela se está cayendo,
o no tiene agua, o no tiene internet, o no tiene electricidad, evidentemente el trabajo es incompleto. Entonces es una visión integral, es una visión de conjunto que permita que la escuela sea ese gran espacio de transformación de los niños, donde se requiere un docente en un rol estelar. Claro, y que con cada uno de esos elementos avanzaríamos en lo que sería también una educación de calidad, porque tomando en consideración el tema de los docentes, también y todas las estructuras y todos los factores que inciden, al final también la idea es que, bueno, esa educación que quede para los niños sea de calidad y que forma parte también de esos derechos de la Y sobre niñez. todo una educación que enamore, una educación que comprometa, una educación que permita crear, innovar, que sea una educación basada en los intereses del niño, en los intereses del adolescente. Y eso pasa incluso por una revisión curricular, porque la educación, fíjate, la tecnología ha evolucionado, los carros han evolucionado, las computadoras han evolucionado, pero la escuela sigue siendo lo mismo. Yo paso los mejores años de mi vida sentado en un pupitre viéndole la nuca al compañero. Y alrededor de mí pasa un montón de situaciones que yo me las pierdo por estar sentado en una metodología, bueno, que nos aplicaron a nosotros y pretendemos que siga siendo igual, donde el internet, la información, las redes sociales dan otro tipo de estímulos a los niños, porque no utilizamos las artes, el cine, el mundo audiovisual, el teatro, el juego, escuchar a los niños cómo quieren ser, cómo quieren aprender y hacer un contrato de aprendizaje entre el docente y el niño para que esa educación sea transformadora, y el niño no se sienta receptor de conocimiento, sino protagonista de su aprendizaje. Ese es el gran desafío. Eso sí es una revolución educativa de verdad. Y ese realmente es un desafío, porque también organizaciones mencionaban y decían, bueno, en Venezuela la dinámica educativa realmente viene retrocediendo y para algunos las estimaciones es de cerca de un siglo. Decían, bueno, estamos como en años anteriores, a cómo era la dinámica educativa en Venezuela y decían, hoy en día tienes que actualizarte en un mundo globalizado y que realmente ese es un desafío. ¿Cómo considera que debería pues mirarse cómo debería avanzar la educación en nuestro país en calidad y no solamente en infraestructura, sino también mirando en eso que es necesario actualizarse, mejorar el tema del currículo, de las materias que ven los niños o quizás también las herramientas que Es se les una ofrecen? educación mucho más humana, una educación con apego, una educación con calidez. Yo puedo aprender por YouTube, yo puedo aprender a despejar ecuaciones viendo un video de YouTube de matemática. Pero ¿qué diferencia la escuela del video en YouTube a que el docente me abraza, que el docente me vea a los ojos, que el docente me reconoce, que el docente me felicita cuando logro resolver una operación matemática? Entonces, ese es el gran valor de la escuela, la capacidad de vincular. Entonces, el secreto que tiene la escuela para hacerlo diferente es la posibilidad de vincular. Y esa vinculación, bueno, requiere condiciones. El docente se sienta bien, la escuela está en buenas condiciones y que el niño se sienta que es su espacio. Y eso es una tarea pendiente que tenemos que hacer, que esa educación que transforme, esa educación que enamore y que los niños tienen derecho a una educación en esas condiciones. Así es, una tarea pendiente y que bueno, esperamos próximamente ver que se aplique y que realmente esos resultados se vean desde las instituciones educativas. Nos corresponde ir a la pausa y al regreso ya seguimos con más de argumentos.